Buenas noches, hermano. Es un gozo para mí y para Hilda poder compartir esta reunión junto con ustedes. Vamos a ir a la Biblia, la palabra de Dios, en el libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel. Como un trasfondo biográfico de la persona de Ezequiel, podemos decir que fue llevado a Babilonia en la primera deportación. Estas personas fueron muy tenidas en cuenta durante todo el ministerio de Ezequiel. La gente que llegó, israelita, fueron agrupados en colonias por toda Babilonia, formando pequeñas comunidades con cierta organización y con libertad de poder adorar a Dios. Ezequiel fue sacerdote y profeta y fue instrumento de Dios durante 25 años entre los deportados. Fue de gran influencia entre los ancianos de su pueblo allí en Babilonia. Y su principal misión fue consolar al pueblo con mensajes de futura liberación y restauración. Vamos a ir al capítulo 3 de Ezequiel. Si tuviéramos que ponerle un título a lo que vamos a compartir en esta ocasión, sería El seminario para un verdadero adorador, o la presencia transformadora. En Ezequiel capítulo 3 nos vamos a detener allí y vamos a ir versículo por versículo desgranando estos versículos que van desde el 22 hasta el final del capítulo 3. Entonces, reitero la cita bíblica. Ezequiel capítulo 3, versículo 22. Y dice así la palabra de Dios. Vino allí la mano de Jehová sobre mí y me dijo: levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. Y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo, y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca
y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. Hasta aquí nomás por ahora en la lectura de la palabra de Dios. Encontramos en el versículo 22 la clara manifestación de la mano de Dios. Dice el 22, vino allí la mano de Jehová sobre mí. Qué importante es, hermanos queridos, sentir la realidad de esa mano. No hay nada más tranquilizador para cada renacido que percibir la mano obrando en medio de las circunstancias más adversas, más duras, más críticas. Si contamos con esa mano, no necesitaremos de otras. ¿Por qué? ¿Vieron cómo a veces se dice, me das una manito? Y si esta manito viene de Dios, hermano, estate plenamente seguro que allí tendrás la protección y la seguridad que solamente Dios puede dar. Sin esa mano, nada tiene sentido, todo es en vano, es como un completo vacío, es la mano que nos sostiene continuamente y permanentemente. Es decir, es la única mano imprescindible. Pueden fallarnos o contar con algunas manos, pero la mano del Señor es la que no tiene sustituto. Y esto estaba sintiendo Ezequías allí en el cautiverio a donde él estaba. En segundo lugar, y partiendo del mismo versículo 22, encontramos que el Señor le dice, levántate y sal al campo y allí hablaré contigo. En segundo lugar, la necesidad de buscar un lugar apropiado. Dios desea comunicarse con su siervo. Es lo que hacía el Señor Jesucristo. ¿Recuerdan esa expresión en Marcos, capítulo 1, del versículo 35 en adelante, pero específicamente en el 35, donde dice que el Señor, siendo aún muy oscuro, se levantaba y iba a lugares distantes a orar? ¿Qué buscaba? El lugar apropiado, donde no haya interferencias, donde no haya voces que nos puedan distraer. Por eso, qué importante es buscar el lugar apropiado para tener esta íntima y estrecha comunión con Dios. No es en cualquier lugar y estar de cualquier manera, porque Dios es un Dios santo. Y debemos nosotros sentir en estos encuentros un claro sentido de la reverencia ante un Dios que es perfecto en santidad. Un lugar tranquilo, como decíamos recién, donde no haya interferencia. Pasamos al versículo 23 y nos encontramos con esta expresión que honra la vida de Ezequiel, que dice, y me levanté y salí
al campo. Tercero, la firme e inmediata decisión del siervo. La obediencia diligente a la palabra de Dios es una clara demostración de nuestro amor por Dios. Esta verdad fue confirmada por el Señor Jesucristo. Allí en el Evangelio según San Juan, no lo busquen, pueden tomar nota, capítulo 14, el versículo 23, nos dice así: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Como Dios Padre y el Hijo se conmueven ante esta realidad del amor que nosotros podemos profesar hacia Dios. Tenemos que tener siempre presente que el amor es fruto del Espíritu Santo. Y si andamos en el Espíritu Santo, tenemos que andar en amor. Y el amor se manifiesta en amar a Dios como Él quiere que nosotros lo amemos. Y de ese amor se nutre y se alimenta el amor fraternal que podamos compartir los unos con los otros. No es simplemente estar juntos. Ese estar juntos tiene que estar motivado por el amor que sale de nuestros corazones. La realidad es esta. No hay amor si no practicamos una genuina y real obediencia a la palabra de Dios. Allí es donde la obediencia a la palabra de Dios profundiza y perfecciona la íntima comunión con Dios. Dentro del mismo versículo 23, y me levanté y salí al campo, y aquí que allí estaba la gloria de Jehová, como la gloria que había visto junto al río Quebar. Y me postré sobre mi rostro. Acá nos encontramos en cuarto lugar con la firme confianza en la palabra de Dios. Nos lleva a percibir la gloria de Dios. En una palabra, Dios siempre desea manifestarse a los suyos claramente. Implica el obrar con la fe firme en Dios. Y ustedes habrán escuchado de mí esta frase en varias oportunidades. Dios no juega a las escondidas con sus siervos. Descubrir en Dios, en el Señor Jesucristo, nuevas facetas de su vida, poder y profundizar en los atributos y en el carácter de nuestro Señor. Esto no es algo que podemos lograr en encuentros fugaces, rápidos, y no en los lugares correctos donde hay interferencias, donde hay ruidos, donde no nos podemos concentrar en la persona del Señor Jesucristo. Por eso, qué importante es que de esa comunión que el Señor quiere compartir con nosotros, surja la experiencia de Job. Cuando llegamos al capítulo 42, con que se cierra el libro de Job, Job llegó a una conclusión después de todas las duras pruebas que él experimentó en su vida. Después de las diferentes facetas que podemos ver de Job al leer todo el libro, el capítulo 42 y los primeros versículos
llevan a la conclusión que él pudo sacar después de experimentar todas esas pruebas. ¿Y qué dice él? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. El conocimiento que yo tenía de Dios era teórico, pero ahora pasamos de la teoría a la práctica. Ahora para mí Dios es real, tan real como mi esposa que está al lado mío, que yo estoy sintiendo su presencia y ella está aquí al lado. Y saben ustedes, cuando la comunión con Dios es real, la presencia se percibe y la gloria de Dios se manifiesta en ese lugar donde nosotros estamos. Es el valorar el precio que implica la cámara secreta, donde el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte lo está marcando en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo. La cámara secreta. Entra en la cámara, cierra tu puerta. ¿Para qué? Para que no haya, otra vez lo reitero, interferencia, para que nada corte esa comunión. Nosotros, si tenemos un jefe y está charlando con otra persona en su oficina, no vamos a entrar directamente y a pedirle algo que necesitemos, no. Vamos a esperar que se desocupe, si sabemos que está con otra persona, y cuando esté solo, entonces vamos a entrar. Guardamos ciertos criterios de educación y de respeto ante la persona que está ahí adentro con otra persona. Por eso, qué importante es esta realidad. Por eso, en quinto lugar, la realidad de la presencia de Dios nos lleva a una verdadera adoración. ¿Vieron lo que pasó? ¿Cómo termina el capítulo 23? ¿Cómo termina el capítulo 23? Diciendo, y me postré sobre mi rostro. Cuando sentimos realmente la presencia de Dios en tal lugar, no podemos quedar de pie. Y justamente el significado de la palabra o la expresión adoración es postrarse, es inclinarnos totalmente. Hace un tiempo atrás era muy común en los hermanos orar de rodillas. Yo pienso que esta con el tiempo es un hábito, una costumbre que se ha dejado de lado. Tenía a un querido hermano que también cuando él leía la Biblia, la leía de rodillas. Estaba orando de rodillas y su Biblia al lado, y estaba orando en esta posición, y de esta manera estaba recibiendo la palabra de Dios. No es muy común esto en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque vivimos muy apurados y muy ocupados con muchas cosas que nos rodean. Por supuesto, está el trabajo, está la necesidad de las casas, la necesidad de la casa, de la familia y tantas cosas más que nosotros tenemos como muy importantes. Pero a veces vivimos tan acelerados, ocupados de nuestras cosas materiales, que cuando tenemos que ir a lo espiritual y a ese tipo de encuentros, no tenemos el tiempo necesario, no encontramos el tiempo. Por eso son encuentros fugaces, donde uno solo es el que habla al orar, pero sin sentir la presencia de Dios en ese momento. Entramos y salimos igual que cuando comenzamos a orar. Y es donde nosotros tenemos que recibir las instrucciones de parte de Dios para que Él nos marque el plano de ruta que tiene preparado para ese día. No salimos al tuntún, salimos en la certeza y en la convicción de cuál es la voluntad de Dios para nosotros en ese día.
Por eso dice Ezequiel, como un testimonio personal, como algo que le está pasando a él en el campo, allí a donde Dios lo había llevado, y él fue con diligencia, y dice, me postré sobre mi rostro. No podemos quedar igual que antes al percibir su gloriosa majestad. Y allí nos vamos a ubicar en el lugar que nos corresponde, a los pies de nuestro Señor. Dice la palabra, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Acabo de leer el Salmo 29, 2. Dad a Jehová que la gloria debida a su nombre. Y Dios recibe la gloria cuando nosotros sentimos la gloria de su presencia. Y cuando sentimos la gloria de su presencia, no podemos estar de pie, tenemos que estar de rodillas. Es una actitud profunda que sale del corazón. Y dice, adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Ahora, si nuestro Dios es invisible, ¿cómo podemos contemplar la hermosura? ¿Que tenemos una estampita o alguna imagen o alguna figura? No, en la Biblia no hay ninguna figura de Dios, ni tampoco del Señor Jesucristo. En las páginas del Evangelio no encontramos ninguna descripción física de nuestro Señor Jesucristo. Son todas referencias espirituales. Y ese es al Dios que nosotros necesitamos ver, y lo vamos a ver andando en el Espíritu. Siendo llenos del Espíritu Santo, nosotros tendremos la capacidad de poder distinguir, de poder contemplar, de poder observar que la santidad de Dios y su presencia es hermosa, muy hermosa para con nosotros. Y esa presencia es la que produce en nuestro corazón el enamoramiento espiritual. Es la que nos permite crecer en amor, y no que el amor sea estático o quieto en nuestras vidas, sino algo activo, algo que es real, algo que es genuino, algo que nos mueve, algo que nos impulsa. Esa es la realidad. Vamos al versículo 24. Lo repasamos nuevamente y dice, entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra y enciérrate dentro de tu casa. Esto es algo que nos diferencia a los hijos de Dios de este tiempo, a Ezequiel en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hay algo que sucedió en él con respecto al Espíritu Santo, de lo cual él da testimonio. Entonces entró el Espíritu en mí. Yo no necesito eso, hermano, ahora, porque fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y desde el mismo momento que he sido sellado, he sido confirmado como propiedad de Dios. He sido sellado, he sido ungido y he sido bautizado por el Espíritu Santo simultáneamente. Por lo tanto, ahora no tiene que entrar el Espíritu Santo en mí,
si soy realmente un hijo de Dios, que ha nacido de nuevo, el Espíritu Santo ya está morando en mí. Por eso acá marcamos una clara diferencia entre el tiempo de Nehemías y la maravillosa bendición que nosotros tenemos como Ezequiel de tenerlo permanentemente. Él entraba y salía según los momentos y las circunstancias. Así era el obrar del Espíritu Santo en los santos del Antiguo Testamento. Pero nosotros, los santos del Nuevo Testamento, tenemos la maravillosa realidad y el testimonio para compartir de que somos llenos del Espíritu Santo. Siempre que el Espíritu Santo esté obrando libremente en mí, voy a sentir la realidad de la llenura del Espíritu Santo. Si mi corazón está limpio, si mi vida está separada de pecado, se va a sentir la presencia del Espíritu Santo. Ahora bien, si el Espíritu Santo está contristado por algún pecado escondido, no confesado, o un pecado confesado pero no soltado, no voy a sentir esto, porque es el pecado interno que lo impide. Y si yo realmente estoy marchando de contramano a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo va a estar apagado. Por lo tanto, no se trata que cuando yo estoy experimentando algo semejante, tenga que reclamar la presencia del Espíritu Santo. No, no tengo que reclamarlo. Yo lo que tengo es que clamar a Dios, pedir perdón y separarme de aquello inmediatamente que ha producido esta diferencia, donde se ha cortado la comunión, pero el Espíritu Santo no se ha retirado, sigue allí. Y entonces eso es lo que nos hace sentir a nosotros a veces como desconcertados. Dios es el soberano, el único que maneja nuestros tiempos, nuestras entradas y nuestras salidas, el tiempo del silencio y el tiempo de hablar, la influencia exclusiva del Espíritu Santo. En el corazón del verdadero adorador, el Espíritu Santo tiene toda la libertad que necesita para manifestarse con total autoridad y soberanía a través de esa vida rendida a Dios. Entonces entró el Espíritu Santo en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo: entra y enciérrate dentro de tu casa. Eso hace el Espíritu Santo. Nos habla, nos guía, nos lleva a la presencia de Dios y nos fortalece en Cristo a nosotros en este tiempo. Por eso podemos decir sin temor a dudas que somos más bendecidos que Ezequiel, porque estamos viviendo en un tiempo y en un periodo de gracia donde ahora el Espíritu Santo es un residente permanente. Maravillosa bendición. Dios, Espíritu Santo, habita en mí. Si nos ponemos a pensar un poco sobre esta maravillosa realidad, que sobre un templo que está tan desvencijado, que es tan frágil y tan débil, habite Dios mismo a través del Espíritu Santo, esto es sencillamente maravilloso.
cosa que muchas veces no experimentamos ni sentimos y que muchas veces descuidamos y nos cortamos solos. Por eso seguimos adelante y en los versículos 25 y 26 leemos: Y tú, oh hijo de hombre, he aquí que pondrán sobre ti cuerdas y con ellas te ligarán y no sabrás y no saldrás entre ellos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. El verdadero adorador tiene seguridad en cada paso que da, pues lo hace en la certera de que Dios está manejando todas sus circunstancias. Dios le está marcando los tiempos a Ezequiel y le dice: por un tiempo vas a estar mudo, no vas a hablar. Hermano, no todo es hablar, hablar y hablar, no es todo activismo. Hay pausas dentro de nuestra vida cristiana y esas pausas las marca Dios a través de su Espíritu Santo. Y aquí le está marcando los tiempos. Y haré que se pegue tu lengua a tu paladar y estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Reiteramos nuevamente una frase que muchas veces ustedes han escuchado: el verdadero adorador es el que anda en el Espíritu. Gálatas 5:25. Por lo tanto, es un andar firme y seguro en Dios. Al vivir de esta manera, jamás nos equivocaremos al tener que tomar decisiones. Sabe respetar las pausas que Dios va produciendo. Por eso qué importante es que andemos de esta manera tal como Dios nos lo marca en su palabra. De no andar así, caeremos en la impaciencia y en la imprudencia, porque tomaremos de decisiones por nuestra propia cuenta, sin estar seguro de que tal o cual cosa realmente y verdaderamente la tenemos confirmada como que es la voluntad de Dios y no un sentimiento personal, aislado y separado de su soberana voluntad. Por eso, qué hermoso es que nosotros podamos hacer nuestras las palabras de David, cuando en el Salmo 31:15 dice: en tus manos están mis tiempos. Tú marcas, Señor, cuándo tengo que hablar y cuándo tengo que callar. Y cuándo tengo que hablar, qué es lo que tengo que decir. Por eso dice David en el Salmo 25:14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Sí, hermano, usted quizás lo sabe de memoria también a este texto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Decimos, Dios no tiene secretos para todos aquellos que no tenemos secretos para con Él. Por supuesto que sería un infantilismo pretender que nosotros, por no confesar determinadas cosas, Dios ignora la realidad de nuestro interior. No, Dios lo conoce todo, aunque nosotros no se lo hayamos dicho, aunque nosotros no nos hayamos
sincerado con Él. Dios conoce cada uno de nuestros movimientos y sentimientos. Versículo 27. Dice más, cuando yo te hubiera hablado, abriré tu boca y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiera oír, no oiga, porque casa rebelde son. De la comunión con Dios surge el mensaje de Dios para compartir con otros. Si obra siempre Dios de esta manera, jamás se podrá equivocar el siervo de Dios como mensajero de Dios. Solamente Dios sabe la realidad y la necesidad que hay en cada corazón. La eficacia del mensajero se halla en la fidelidad al mensaje recibido de parte de Dios. Aunque los receptores sean rebeldes, jamás se acordará el Señor de nuestros pecados perdonados y confesados, de los cuales nosotros nos hemos sincerado, pero sí serán una barrera en nosotros y no tendremos un claro discernimiento de la voluntad de Dios y de qué cosas tenemos que hablar y qué cosas tenemos que compartir si realmente no estamos viviendo en santidad de vida. Por eso decimos que la eficacia, reitero y subrayo este pensamiento, la eficacia del mensajero se halla en la fidelidad al mensaje recibido de parte de Dios, aunque los receptores sean rebeldes. Nuestra máxima prioridad está en saber, escuchar y prestar mucha atención a la palabra de Dios. Miren lo que dice el capítulo 2, versículos 7 y 8 de Ezequiel. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Pasamos al capítulo 3, versículos 1 y 2. Observen en pocos espacios cómo Dios reitera esta palabra en esta profecía. 3, 1 y 2 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Vamos ahora al versículo 10. Estamos hablando de Ezequiel, capítulo 3, versículo 10. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. ¿Se dan cuenta la importancia y el énfasis que le está dando Dios
y marcando a su siervo Ezequiel con respecto a la importancia de ser fiel al mensaje recibido. Para que yo primero pueda dar, primero tuve que recibir. Y para que primero, digamos, yo tenga que hablar cumpliendo mi ministerio, tengo que tener los oídos abiertos primero para escuchar lo que Dios me quiere decir, para que luego esté preparado para dar lo que Dios quiere que dé, solamente su palabra. Es esto lo que pasó con el Señor Jesucristo. Vamos ahora al libro de Isaías, una profecía sobre el Señor Jesucristo. Vamos a leerlo ligeramente porque ya se nos ha ido el tiempo prácticamente. Isaías 50, versículos 4 y 5. Isaías 50, versículos 4 y 5 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Versículo 5 dice: Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Esta es una profecía mesiánica que está hablando directamente del Señor Jesucristo y de cómo Él iba a recibir la palabra de Dios para transmitirla y para saber hablar palabras al cansado. ¿Se dan cuenta la importancia? Oír para luego hablar. Callar y no hablar cuando tengo que hacer silencio. Y decir lo que Dios quiere que diga. Esta es la profecía. Ahora vamos a terminar este mensaje con el mismo testimonio del Señor Jesucristo, confirmando las palabras de Isaías. Vamos al Evangelio según San Juan. Juan capítulo 7, versículos 16 a 18. Jesús le respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Acá nos encontramos con el ejemplo del varón perfecto, del que siempre respetaba las órdenes de su padre y lo único que quería hacer era complacerle haciendo su soberana voluntad. Por eso él dice como testimonio personal en Juan: yo hago siempre lo que le agrada. Siempre estaba con sus oídos abiertos para escuchar la palabra que venía de su Padre y compartir a través de sus labios lo que el Padre esperaba que él dijese. Nunca habló por su propia cuenta. Siempre habló dependiendo del Padre. Por eso fue el siervo bendecido y el ejemplo para con cada uno de nosotros.
que realmente podamos ser, hermanos queridos, verdaderos adoradores, como lo fue Ezequiel, y como él supo respetar todas las pausas que Dios le hizo experimentar en su vida. Cuándo debía hablar, cuándo debía callar y cuándo tenía que hablar, qué era realmente lo que tenía que decir. Ezequiel nunca tuvo que inventar un mensaje. Todo lo que daba y todo lo que compartía era exclusivamente la palabra de Dios, aunque le tocó ministrar a una casa que se reitera que es rebelde. Que Dios bendiga su palabra.